Ese artículo es un artículo que yo escribí hace ya, por lo menos debe ser de 2013, 2014, ¿no? Yo no recuerdo exactamente la fecha. Es un artículo que lo publiqué en otro libro mío, que es, me parece que es Ensayos Californianos, creo que está ahí. Es un libro que yo publiqué en 2014, 2015, cuando viajé a California y escribí algunos artículos allá mismo, en Los Ángeles y en San Francisco sobre todo. Yo estaba en proceso de estudiar estas corrientes liberales, que para mí un descubrimiento teórico, yo no conocía nada de liberalismo, ¿no? Precisamente producto del curso Nacimiento de la Biopolítica de Foucault, empecé a estudiar las fuentes con las cuales Foucault trabajaba, y ahí empecé a descubrir la Escuela de Chicago, la Escuela Austríaca, etcétera. Después viajé a San Francisco, viajé a California, vi un poco más de bibliografía, empecé a leer otros autores, empecé a ampliar incluso autores que Foucault no cita, y bueno, era algo totalmente innovador para mí, ¿no? Me parecía extraño, digamos, ¿no? Porque yo tenía esa idea como de un liberalismo muy conservador, y bueno, veía posiciones en lo moral, por ejemplo, que Rothbard defendía prácticamente como una desregulación absoluta de las cuestiones morales, para mí era innovador e interesante, digamos, ¿no? Eh, ese artículo es un poco un experimento. O sea, la idea es tratar de conectar dos lenguajes, ¿no? Yo venía de una formación y vengo de una formación y tengo esa formación continental y particularmente francesa. Y el lenguaje de los filósofos franceses es muy distinto al lenguaje analítico de los angloamericanos. O sea, cualquiera que ha leído a Foucault, a Deleuze, a Derrida, a Guattari, sabe que son filósofos que trabajan el lenguaje, que a veces es difícil hasta traducirlos, que son un poco barrocos, que juegan con las palabras. A mí me divierte eso, porque me gusta la literatura también. O sea, son filósofos que están más cerca a veces de cuestiones literarias que obviamente de cuestiones matemáticas, como sucede con la tradición angloamericana, que tiene más que ver con la ciencia dura, con la epistemología, bueno. Pero yo lo que detectaba es que había, más allá de las cuestiones lingüísticas o estilísticas entre dos tradiciones, tácticamente había algunos elementos en común. Lo que pasa es que un poco la tradición francesa habla más bien desde el deseo y la tradición angloamericana habla más bien desde la razón. Entonces mi idea era tratar de conectar esas dos tradiciones, o sea, una tradición, si vos querés, libertaria en el sentido francés, ¿no? Que habla desde el deseo, y una tradición, si querés, que habla desde la razón y es más económica. Yo no tenía conocimiento económico, ahora tengo un poco más, quizá, pero en aquel momento tenía un nulo conocimiento económico prácticamente. Entonces lo que veía es que la tradición libertaria, lo que los norteamericanos llamaban libertaria, era en verdad un pensamiento muy económico. La verdad que la mayoría son economistas, que digamos quienes trabajan estas ideas, ¿no? Y por otra parte, lo que yo entendía como lo libertario en sentido francés venía trabajado por filósofos que hablan del cuerpo, que hablan del cuerpo, del placer, del deseo. Entonces, la idea era tratar de conectar, ¿no? Ver cómo lo que le faltaba a uno, el otro lo tenía, ¿no? Cómo la tradición angloamericana era más racional en un punto y la tradición francesa era más afectiva, ¿no? Entonces es un poco, esa es la dinámica. Por eso le puse como de París a California, ¿no? Como un símbolo de alguna manera, ¿no? Es un Eh, experimento.